pero les hice unas cuantas, espero que les sirva. Me dan un minuto, por favor. Ok. ¿Ven las PPTs? ¿Ven las PPTs? Sí, ¿no? Perfecto. Gracias, chicos. Gracias. Ok. Como les decía, nuestra temática ya lo voy a, Paul ya me presentó. Simplemente acá en este conversatorio soy Roberto, así que para lo que necesiten en el ámbito académico. Ahora bien, el temario de la presente sesión es el siguiente. Espero que nos alcance tiempo para desarrollar todos los temas que he propuesto. Es decir, primero vamos a hablar unos aspectos constitucionales, entender qué es tributo, principios constitucionales explícitos, implícitos, para que mañana más tarde no digamos inconsistencias. Luego vamos a hablar qué es la potestad tributaria, cuáles son los límites a la potestad tributaria, vamos a hablar de los principios tributarios, ya sea implícitos o explícitos, vamos a hacer una cuestión histórica de la Constitución del 33 hasta el 93, cómo ha evolucionado, qué principios han recogido, cuáles son los principios que quedan y todo lo demás, ¿no? Luego vamos a hablar qué es tributo, dónde está definido, qué debemos entender por tributo. Luego la clasificación tripartita de la norma segunda del título preliminar del Código Tributario. Luego vamos a hablar algunos aspectos del título preliminar del Código Tributario, nos vamos a entrar en la norma 16, vamos a poner ejemplos de la norma 16. Luego nos piden hablar que desarrollemos acerca de la obligación tributaria, nacimiento de la obligación tributaria, la relación jurídica obligacional tributaria, acreedor tributario, deudo tributario, ahí vamos a hablar dentro del deudo tributario de responsable, solidario, subsidiario, entre otros tipos de responsabilidad. Y finalmente, si nos alcanza tiempo, no es obligación, si nos alcanza tiempo, vamos a hablar algunos aspectos jurisprudenciales del Tribunal Fiscal en lo último de observancia obligatoria, algunos informes de la SUNAT vinculados a esos aspectos que vamos a desarrollar de la temática que he mencionado. Así que ustedes me comentan si tienen dudas, consultas, comentarios. Sin más que decir, vamos a comenzar. El primer aspecto, que es el primer punto que vamos a desarrollar, son aspectos constitucionales del derecho tributario. En esa cuestión vamos a hablar qué debemos entender por potestad tributaria, potestad originaria, potestad derivada, todo lo demás. O sea, no vamos a entender bien la dinámica, cómo funciona, y luego ya mañana más tarde, cuando hablen de procedimientos tributarios, cuando hablen de un procedimiento de fiscalización, contencioso, no contencioso, cobranza coactiva, todo lo demás puedan entender la mecánica, cómo funciona. O sea, entender conceptualmente cada etapa, cada proceso, para que mañana más tarde, o sea, que esté en un contencioso y no salgamos diciendo unas cosas que no tienen mucho sentido. ¿Correcto? Ok, señores, esa es la temática. Sin más que eso, vamos a arrancar con el desarrollo del mismo. En el primer apartado, como dije, voy a hablar acerca del tributo, que es importante. Bien. Señores, ¿ustedes qué entienden por tributo? ¿Qué entienden por tributo? En principio. Para ustedes, en sus propias palabras, ¿qué es tributo? Si tienen mucha experiencia, no tiene mucho sentido. Alguien me puede decir, tributo para mí es lo que pago, es el impuesto a la renta, es el IGB. ¿Qué entienden ustedes en sus palabras súper sencillas? ¿Qué entienden por tributo? ¿O en qué artículo de nuestra legislación tributaria, ya sea en Código Tributario, Impuesto a la Renta, IGB, está recogido el concepto de tributo? ¿Tienen alguna noción de lo que se debe entender por tributo o de dónde sacamos el concepto de tributo? Si vamos a hablar de derecho tributario, tenemos que saber qué es el tributo, para que mañana más tarde no vayamos discutiendo al Tribunal Fiscal conceptos que no tienen naturaleza tributaria o que no tienen relación con la determinación de la obligación tributaria, que vamos a hablar más rato, una RTF, observancia obligatoria. ¿Qué es tributo para ustedes, señores? En palabras súper sencillas. ¿Ok? A ver, señores. A ver, nosotros en principio vamos a decir que el concepto de tributo que nosotros manejamos en el derecho tributario nacional
No, no está en ningún dispositivo normativo del ámbito tributario. Esta es una cuestión de doctrinario jurisprudencial y nos vamos, yo específicamente voy a citar la sentencia del Tribunal Fiscal la 3303 del año 2003, acción de amparo Tribunal Constitucional, que te establece algunas características del tributo y con lo cual voy a definir qué es el tributo para mí. Nosotros normalmente el tributo vamos a conseguir como una obligación jurídica pecuniaria. Excepcionalmente puede ser en especie. Es establecido por ley, por eso le señalan que es ley, que no constituye una sanción de un acto ilícito. A ver, otra característica, cuyo sujeto activo en principio es una persona pública, es el Estado, mientras que el sujeto pasivo es alguien puesto en esta situación por la ley. Ahora bien, entonces de eso vamos a decir que, ¿cuáles son los elementos esenciales que debe contener el tributo? Para que lo puedes llamar que es tributo, porque mañana más tarde vas a confundir con un precio público. A ver, una sanción, una infracción debe ser creada por, o sea, vamos a concentrarnos en una cuestión de entender la naturaleza del tributo, ¿correcto? Ok, ¿qué más? Su creación está establecida por ley. La obligación es pecuniaria, basada en el ius imperium del Estado. Luego, su carácter es coactivo, pero es distinto de la sanción por acto ilícito. En consecuencia, tú debes, clarito, debes tener que es una obligación jurídica pecuniaria, excepcionalmente en especie, establecido por ley, y el sujeto pasivo, que más rato vamos a hablar, es también puesto en esa situación por ley y es exigible coactivamente. Esa es la definición de tributo. Y esa definición de tributo nosotros lo traemos tanto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la doctrina brasileña y argentina. O sea, esa es la definición que manejamos de tributo. En la norma segunda normalmente te va a decir tributo, que es la clasificación tripartita de tributo, que puede existir otro tipo de clasificación de tributo de acuerdo a los ordenamientos jurídicos donde te encuentres, ¿no? Pero acá nuestra clasificación tripartita de tributo, ¿en qué? Impuestos, tasas, contribuciones, lo mismo de siempre, la norma segunda. Pero yo quiero que entiendas la definición de tributo. Señores, luego de definir qué es tributo, ok, ¿quién puede crear tributos? ¿Quién tiene esa facultad, esta potestad de crear tributos? O sea, el poder tributario, es decir, ¿quién tiene la potestad de crear tributos? El Estado. Ok, ¿el Estado puede crear cualquier tipo de tributo, sí o no? ¿El Estado, para que coadyuve el gasto público, puede crear cualquier tipo de tributos? Como hace poquito en la pandemia, para afrontar la pandemia, se quiso crear un tipo de tributo. Impuesto a las grandes fortunas, como lo quieras llamar. Y tú haces un análisis constitucional de ese impuesto cuando recién lo propusieron y que tenía, y te das cuenta que tiene unas falencias, pero abismales que contravienen los principios tributarios. Ahora, esa potestad, ese poder tributario lo tiene el Estado. Ahora, el poder, esa potestad tributario, ¿tiene un límite o no tiene un límite? ¿El Estado puede crear cualquier tipo de tributos? ¿O cuál es el límite de esa potestad tributaria que tiene el Estado para crear tributos que coadyuven al gasto público? Hay un límite. A ver, ¿qué nos dice? Ok, Manuel nos dice, mira Roberto, sí hay un límite, el Estado puede crear cualquier tipo de tributo, siempre y cuando no sean inconstitucionales. Eso es lo que nos comenta Manuel. Ok, nuestro amigo Manuel está en lo cierto. Ok, entonces, de lo que ha mencionado Manuel, podemos concluir que el poder, la potestad tributaria, tiene un límite. ¿Cuáles son el límite? Los principios tributarios. Y para hablar de principios tributarios, vamos a entrar al artículo 74 de la Constitución Política del Perú. ¿Ok? La vigente. Ok, en el primer párrafo te va a hablar del poder tributario. Ok, acá Givet Peña nos dice, mira Roberto, la capacidad contributiva. Mira, el día de hoy vamos a hablar de la capacidad contributiva. ¿Qué se debe entender por capacidad contributiva? Si es lo mismo que capacidad de goce, que capacidad de ejercicio, que lo entendemos en el derecho civil, o es distinto. Y para la administración tributaria, ¿qué es lo que va a primar? ¿Qué es lo relevante? Ok, acá Alexis nos dice, mira Roberto, otra cosa que debes tener en cuenta es que los tributos no deben ser
confiscatorios. Y eso es lo mismo que nos dice Manuel, porque dice, oye, el límite de la potestad tributaria son los principios tributarios, y Alexis nos menciona un principio tributario, que los tributos no deben ser confiscatorios. Correcto, chicos, gracias por su aporte. A ver, para hablar de los límites a la potestad tributaria lo tenemos en el artículo 74 de la Constitución Política, que nos establece cuáles son los principios, los límites a esa potestad tributaria, que son los principios tributarios, que podemos clasificar en dos tipos. En principios tributarios explícitos, lo que están establecidos tal cual en la norma, y los principios implícitos que le establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y vamos a desarrollar cada uno de ellos. El principio de no confiscatoriedad es un principio que lo establece de forma expresa la Constitución, mientras que la capacidad contributiva, solidaridad y el deber de contribuir son otros principios implícitos que lo establece la sentencia del Tribunal Constitucional. Algo importante que antes de seguir avanzando que deben tener en cuenta es decir, como se dan cuenta, en nuestra legislación tributaria, en nuestra Constitución, lo que señala te enumera cuáles son los principios, pero no le da contenido. ¿Quién crees que le da contenido, sustancia? ¿Qué debe entenderse por principio de legalidad? Reserva de ley, igualdad, respeto de derechos fundamentales, la cuestión del no confiscatoria. ¿Quién le da contenido? Las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le da contenido a esos principios. La norma no dice que debes entender por esto, sino tú en la sentencia del Tribunal Constitucional vas a ver que dice esto se debe entender por esto, es decir, le da sustancia, le da contenido. Todas las sentencias que hacen referencia al aspecto constitucional lo puse en una diapositiva que ustedes lo tienen, ahí para que puedan revisar, leerlo, si tuvieran tiempo. Ok, señores, vamos a analizar el artículo 74 de la Constitución Política. Ya hemos dicho, esa facultad, este poder que tiene el Estado de crear tributos para coadyuvar el gasto público tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Los principios tributarios. Ahora vamos a analizar los principios tributarios. Antes de eso vamos a analizar la cuestión del artículo 74, donde se encuentran los principios tributarios. Pero no solo ahí es donde se encuentran los principios tributarios, sino ahí también en el primer párrafo se establece lo que es lo referente al poder tributario. El primer párrafo es el poder tributario. En el segundo párrafo vas a tener los niveles de gobierno y vas a tener los límites a la potestad tributaria, que son los principios tributarios. Y en el último párrafo, el efecto de la ley tributaria. Hay que analizar así cada dispositivo normativo. ¿Correcto? Ok, el poder tributario, como te dice, el primer párrafo del 74 de la Constitución dice: oye, por cierto, los tributos se van a crear, modificar, derogar o establecer una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de ¿qué? De delegación de facultades. A ver, es importante eso. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de la facultad originaria y derivada de esa potestad tributaria. ¿Correcto? Entonces debemos entender cada aspecto de este parrafito, porque normalmente nos enseña cuál es el poder tributario de tal cosa, límites de potestad tributaria, a los principios tributarios. Ok. ¿Dónde estamos cuando hay una facultad originaria y cuando hay una facultad derivada? ¿Y qué tributos se pueden crear? ¿Y quién lo crea? ¿El Ejecutivo, el Legislativo? ¿A través de qué tipo de norma? ¿Ok? Hay que entender bien, tener un panorama amplio. Cuando mañana más tarde salga una modificatoria, entiendas, ok, esto es un decreto supremo, esto es una facultad por delegación de facultades, o que entiendas cómo funciona todo eso. ¿Correcto? Si tienes experiencia y te estás aburriendo, ahorita vamos a entrar a una cuestión más práctica con la norma 16, vamos a entrar a la cuestión de las notificaciones, de cómputos, para que no te aburras tampoco. Y vamos a hacerla cómo se imputa la responsabilidad solidaria y toda la historia. Señores, sigamos. Exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Ahora, en el segundo párrafo lo vas a tener los principios implícitos. ¿Cuáles son? El principio de reserva de ley, el principio de igualdad, el respeto de derechos fundamentales y que no debe ser confiscatorio el tributo. ¿Correcto? Están los límites a la potestad tributaria. Y otra cosa muy importante de que debes tener en cuenta, que a veces nuestros legisladores nos confunden con algunos conceptos en el ámbito tributario. Ok, debes tener en cuenta que las leyes presupuestarias, o sea, los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Y luego puede venir una discusión del análisis entre artículos y toda la historia. Siempre hay discusiones acerca de eso. Luego, las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de año
1 de enero del año siguiente a su promulgación. Debes tener en cuenta eso también. En consecuencia, al final te dice, mira, por si las dudas, mira, legislador, cuando ejerza tu potestad tributaria, no van a surtir efecto las normas tributarias que van a ser dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Es decir, debe respetar quién debe emitir la norma, cuáles son los límites de esa potestad tributaria y todo lo demás. ¿Correcto? Ok. Ahora, vamos a tener 3 niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Ok. Vamos a tener la cuestión de que el poder legislativo, ¿qué va a crear? Impuestos y contribuciones. ¿A través de qué? ¿Cuál es instrumento legal? La ley. El poder ejecutivo. Aranceles y tasas. Y el instrumento legal, el decreto. Los gobiernos regionales, contribuciones y tasas, ¿correcto? Y los gobiernos locales, tanto la municipalidad provincial, la distrito, contribuciones, tasas dentro de tasas, derechos, licencias. ¿Correcto? Ok, a ver, acá hay una, a ver. Ah, ok, Alfredo. A ver, si tuvieran preguntas, no tengan duda. Sigamos. Ahora nos vamos a concentrar en el poder originario derivado para la cuestión de la creación de los tributos, ¿ok? Lo vamos con artículo 74 de la con la norma cuarta del Código Tributario. Hay que tener bien claro eso. Ok, a ver, acá tenemos, a ver. Ah, están registrando su asistencia. Ok, perfecto. Ok. Señores, al poder originario. El poder originario, es decir, quien tiene la facultad, tal como te establecí en el apartado anterior, como de gobierno central, gobierno regional, gobierno local, y cuáles son los instrumentos a través del cual van a crear determinados tributos, ya sea impuestos, contribuciones, tasas y su variante. Luego, el poder originario. El poder legislativo tiene poder originario para crear impuestos y contribuciones a través de una ley. El gobierno local puede crear contribuciones y tasas, poder originario, a través de una ordenanza. Ahora, el poder derivado. Por ejemplo, el poder ejecutivo a través de un decreto supremo, aranceles, tasas, y a través de un decreto legislativo, contribuciones y tasas. Hay que manejar bien esa cuestión de poder originario y derivado. Es cuando te facultan, o sea, pero ¿quién esa potestad de crear tributos? ¿Qué es? ¿El ejecutivo, el legislativo, la municipalidad? ¿Y qué tributos puede crear? ¿Qué es esa potestad que tiene esa facultad, ya sea originaria o derivada? ¿Y a través de qué instrumento? Hay que tener bien en cuenta cuando lo haces un análisis de una norma. ¿Correcto? Ok, en nuestra Constitución, como les dije, hay la cuestión de lo de gobierno central, gobierno local, gobierno regional, que pueden crear, modificar, suprimir impuestos, tasas, contribuciones. ¿Ok? Esto lo concordado en el artículo 74 y la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario. Ahora vamos a hablar un aspecto fundamental que tal vez a veces nos confundimos en la práctica y a veces en algunos, si alguno está en pregrado, que debería manejarlo bien. La no incidencia tributaria. ¿A qué se refiere esto? Ok, señores, ¿qué debemos entender por inafectación, exoneración, beneficio tributario y contrato de estabilidad tributaria? Esto te va a servir mucho para que analices una norma y todo lo demás. Una inafectación, en palabras súper sencillas, no pienso complicarte ni darte la teoría, ni los tipos de inafectaciones, ni exoneración, no complicarte, no, quiero que entiendas el concepto. Una inafectación es decir, hey, en una inafectación no se configura el presupuesto de hecho previsto en la norma. A ver, Roberto, ya, ok, ese es ya el concepto que lo podemos manejar, ok, pero yo de verdad no entiendo mucho de tributación, es la primera vez que veo algo de tributario, así que aterrizan. ¿Qué pasaría? ¿Qué te dice la ley DGB? Está grabado la venta de bienes muebles realizado en el país. Ok. Realizo una venta de un bien mueble en Chile. ¿Está grabado con el IGB o no?
inafectación, porque no se configura el presupuesto hecho previsto en la norma. ¿Qué te dice? 20 bienes muebles en el país. Acá se vendió un bien mueble fuera del país. Entonces, configura el presupuesto de hecho previsto en la norma. Ok, señores, esta es inafectación. ¿Y una exoneración? ¿Y una exoneración qué es? Una exoneración ocurre en el hecho imposible, pero no hay pago por norma expresa, que es la norma exoneratoria. Es decir, el hecho sí está, sí se configura, pero no va a surtir sus efectos porque existe una norma de cobertura que no hace que surta sus efectos. Es decir, no hay pago por exoneratoria. Ese es, ¿te das cuenta? En uno sí no se configura, en el otro sí, simplemente que en el otro hay una norma de cobertura. Esta es la diferencia entre una exoneración y una inafectación. ¿Y qué es un beneficio tributario? ¿Qué es un beneficio tributario? Un beneficio tributario son incentivos tributarios que buscan promover algún sector. Eso es un beneficio tributario. Ya, y finalmente, ¿qué es un contrato de estabilidad? Un contrato de estabilidad tributaria es un acuerdo, un contrato que tú entiendes en tu clase de derecho, ya sea contratos 1 hasta contratos 5 que hayas podido llevar en la universidad, que celebra el Estado y una empresa. ¿Qué hace esto? Mira, yo soy una empresa transnacional, mira, Estado, estamos 2010, quiero que me apliques las normas del 2010, quiero que me congeles por 30 años. Ok, me congelo todas las normas que están vigentes en el 2010 a 30 años. Ok, hay una modificatoria, por ejemplo, la modificatoria de los pagos a cuenta, de la reducción, disminución de los pagos a cuenta, aplicación del factor, suspensión de los pagos a cuenta. ¿La aplica o no? Que salió en el 2020 como consecuencia de la pandemia. No, ¿por qué? Para él la norma está congelada del 2010. No se modifica, ya sea para bien o para mal, no se modifica. Es una norma, como dice su nombre, un contrato de estabilidad tributaria. Ese conceptito lo debes manejar bien para que mañana más tarde no lo confundas. Y un último concepto, como yo lo llamo, curiosidades tributarias, inmunidad tributaria. ¿Correcto? La inmunidad tributaria, inmunidad es una forma especial de no incidencia cuando ésta se encuentra establecida en la propia Constitución política. ¿Ok? Esa es la inmunidad tributaria. Son curiosidades tributarias que debes manejarlo a nivel práctico correctamente. Ahora vamos a entrar a la cuestión de hablar de cada uno de los principios tributarios. Señores, ¿ustedes qué entienden por principio? Ustedes cuando han tenido su clase de filosofía, argumentación jurídica, ¿qué entienden por principio? ¿Qué es un principio en sí? ¿Qué son? Son conceptos de naturaleza axiológica, orientados a la conducta humana cuya existencia es anterior a la norma positiva. ¿Para qué te sirven estos principios? Sirven para la creación, aplicación, interpretación. ¿Correcto? Esto es en palabras súper sencillas lo que debemos entender por principios. Ok. Lo que te va a decir, es decir, lo que te va a dar esos principios son, como te digo, en el ámbito tributario son límites, parámetros a tu potestad tributaria. Correcto. Y acá vamos a tener en cuenta de que ya hemos enseñado cuáles son los principios explícitos establecidos en nuestra Constitución. Ahora, los límites al poder tributario, aparte de que yo te diga que límites al poder tributario son los principios tributarios, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional en la sentencia 2689 del año 2004 te establece que la potestad tributaria no es ni restricta o ilimitada. ¿Por qué? Porque su ejercicio no puede realizar al margen de los principios límites de la propia Constitución y las leyes de la materia que lo establecen. En consecuencia, eso es lo que le da contenido a todo lo que te estoy diciendo, porque el Tribunal Constitucional le da contenido a todo el dispositivo normativo del 74, ¿correcto? Ok. Y de la misma manera te establece la sentencia, la 042-2004. Ténganlo en cuenta como una cuestión mañana más tarde cuando quieran escribir un artículo, analizar la constitucional de un determinado tributo que se crea que es nuevo, para que puedan tener como cita. Ok, ahora te voy a hablar un poco acerca de qué, de la evolución histórica de los principios tributarios. Oh, Roberto, pero ¿para qué me sirve eso? No aplica. Ok, para que te des cuenta cómo han cambiado y qué principios que antes estaban
explícitos ahora pasaron a ser implícitos. Para eso te sirve. Si tú te especializas en tributación, siempre tienes que tener algo más. Porque todo el mundo sabe qué es potestad tributaria, cuáles son los límites de la potestad tributaria y cuál es la potestad originaria, derivada, cuál es el instrumento legal para crear un determinado tributo. Ya, todo el mundo lo sabe. Ya, ok, este es como un plus, como dato curioso tributario. Ok, en la Constitución del 33 tenías tres principios. El principio de legalidad, el de publicidad y el de obligatoriedad. Ahora, en la Constitución del 79 tenías 9 principios. Tenías la de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza, economía de recaudación, no confiscatoriedad y no privilegio personal. ¿Te das cuenta? Ahora, en nuestra Constitución, ahorita, actual, las que están expresamente establecidas son los principios de reserva de ley. Y ahorita vamos a hacer la distinción entre reserva de ley y legalidad, que es una discusión que siempre ha habido, cuál es la diferencia entre uno y otro. A ver, dame un ejemplo de la diferencia, que es la discusión de nunca acabar. Luego tenemos el principio de igualdad, y luego tenemos el principio de respeto de derechos fundamentales y el principio de no confiscatoriedad. 4 principios. De los 9 que teníamos en la anterior Constitución, ahora tenemos 4, en 33 teníamos solo 3. A ver, de esos principios del 79 que eran implícitos, ahora pasaron a ser implícitos 3. ¿Cuál? El uniformidad, obligatoriedad y certeza. Ok, que ya estaba en el 79. Ahora, adicionalmente a los principios implícitos que te mencioné de uniformidad, obligatoriedad y certeza, vas a aumentarle el deber de contribuir, que es la solidaridad, la capacidad contributiva y la seguridad jurídica, que está ahorita que tanto estamos hablando con la cuestión de la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la institución de la prescripción, la modificatoria, la cuestión de la seguridad jurídica y toda la historia, que todo el mundo se araña y ya es otra discusión, en otro momento será. Y lo que nos preguntaba hace rato nuestra amiga, que es la capacidad contributiva. La capacidad contributiva, entiéndelo como la actitud económica para soportar carga tributaria. ¿Correcto? Ahorita te va a hacer la distinción entre si es lo mismo capacidad de goce, capacidad de ejercicio y capacidad contributiva. Y el deber de contribuir y la solidaridad que se ha pensado crear un tributo para que pueda hacer frente a los gastos que está incurriendo el Estado como consecuencia de afrontar la pandemia. Pero que cuando se creó la norma, cuando se propuso el proyecto de ley, tuvo muchos aspectos inconstitucionales. Y ahí en eso hace, creo, 3 meses o 4 meses se ha analizado la constitucional de este proyecto de ley y tengo una publicación en Gaceta sobre ese tema. Y bueno, si a alguno le interesa, lo puede leer, es un análisis súper sencillo. Señores, algo del principio, ahora vamos a entrar a analizar cada uno de los principios. A ver, creo que tenemos preguntas. A ver. A ver. El respeto hacia los derechos fundamentales. En realidad es un principio. Ciertos doctrinarios, acá aquí en Rodríguez, doctrinarios no comparten la idea de que sea un principio tributario, por la sencilla razón que existen derechos fundamentales que tienen importancia en un Estado de Derecho. Ok. Bueno, en la cuestión, yo lo pongo entre comillas, doctrina, en la discusión en el día a día siempre va a haber, que algunas personas no van a compartir una opinión acerca de un determinado tema, pero yo te hablo en la cuestión de que la norma, ok, luego podemos entrar a la discusión si es principio o no, analizar qué es Estado de Derecho, qué es Estado de Derecho constitucional y todo, la teoría del Estado y todo lo demás. Lo que pasa es que yo parto de la idea de que si un dispositivo normativo me recoge que es un principio, yo lo recojo como principio a nivel, para no confundirlos, ¿no? Simplemente para no confundirlos. El artículo 74 me dice que es un principio, yo lo recojo como un principio. Luego, después de eso, que tienes toda la razón, podemos entrar a la discusión si es un principio o no es un principio. Totalmente de acuerdo contigo. Pero para mí, en mi opinión, antes de entrar a la cuestión de la discusión de qué se debe entender por Estado de Derecho y todo el análisis constitucional que se puede hacer, para mí, tal como está, es un límite a la potestad tributaria. Mañana más tarde yo, administración tributaria, vengo, o el Estado creo un determinado tributo. Mira, te digo, ¿no? Mañana más tarde los que profesan un determinado credo van a pagar 32%. Por ejemplo, los que no profesan
la religión católica van a pagar por impuesto a la renta 32%. O los que miden de 1,50 m para abajo van a pagar un impuesto a la renta del 40%. Y tú lo llevas, ¿no? Yo siempre pienso que la tributación es algo práctico, algo lógico, como todo en la vida. Entonces dices, ¿es un límite o no es un límite? Vayamos, ¿no? Potestad tributaria, límite de los principios tributarios, y en principio sí sería. Luego, cuando entremos a discusión que a la cuestión del Estado de Derecho puede causar alguna suspicacia, decir, hey, mira, conceptualmente esto rebota, ¿correcto? Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero yo soy más de la idea de que sí, para mí sí sería un tributo. Es una simple opinión. Gracias por tu pregunta y por tu aporte. No, de verdad, chicos, o sea, este es un espacio para discutir, para dialogar, a aprender juntos, o sea, es eso. Y pueden comentarme alguna opinión que tuvieran, no hay ningún problema. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero esa es la cuestión académica. Señores, el principio de legalidad. Vamos a partir de un aforismo que está vinculado. Ya, están registrando su existencia. Ok. De nulo un tributo sin la ley. Ok, no hay tributo sin ley. Que eso está en la interpretación que vas a tener 74 con la norma cuarta de lo que te decía anteriormente. Ok. A ver. Acá vamos a diferenciar la cuestión del principio de legalidad y reserva de ley, la siempre discutida. Para eso te voy a citar una sentencia. Cada cosa que te digo, yo siempre te voy a citar una sentencia, un criterio, o todo lo demás, un autor, una norma. Correcto. Para darle fundamento a lo que a mis afirmaciones. Señores, a criterio del Tribunal Constitucional, que es en la sentencia 042-2004, se ha establecido esta diferencia entre principio de legalidad y reserva de ley. El Tribunal Constitucional dice, oye, mira, por cierto, el principio de legalidad, en sentido general lo vas a entender como la subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales y abstractas. ¿Correcto? Ok. Mientras que el principio de reserva de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que impone la regulación solo por ley de ciertas materias. Ya, todo lo que te dije ahorita lo aterrizó en un ejemplo, ¿correcto? Tranquilo. Ok. Reserva de ley. Ya te dije en qué consiste cada uno. Tú cuando estás cuando llevas tu primera clase de tributario, lo primero que dices, mira, profesor, esta es una norma reglamentaria que ha violado el principio de reserva de ley. Ese es lo primero que dices. No sabes por qué lo dices, pero lo dices. A ver, la explicación es de ese. Te dice, cuando es reserva de ley, te dice, la Constitución va a determinar que ciertas materias que tienen que ser reguladas por ley, solo por ley. A ver, si una norma reglamentaria regula ciertos elementos del tributo, ciertos aspectos del tributo, esto sería que se estaría vulnerando el principio de reserva de ley. Ahora, mientras que el principio de legalidad, es decir, que yo modifique reglamentariamente transgrediendo la ley. Acá no estoy ampliando nada, yo lo modifico a través de un reglamento o la ley. Este es el principio de legalidad. Luego, el principio de reserva de ley es cuando yo algunos elementos del tributo no lo creo por ley. Tienes que crearlo por ley, sino lo establezco a través de un reglamento. Esa es la diferencia entre legalidad y reserva de ley. ¿Correcto? Ok, tú vas a decir, mira Roberto, ¿cuáles son los elementos esenciales del tributo? ¿Cuáles son los elementos esenciales? El aspecto material, el aspecto personal, el aspecto temporal, el aspecto espacial y el aspecto mensurable. ¿Correcto? Estos aspectos tienen que ser creados por ley. ¿Qué pasaría que un aspecto, por ejemplo, la tasa o el aspecto personal o el sujeto pasivo es creado por un reglamento que está vulnerando el principio de... ¿Qué se está vulnerando cuando yo creo algún aspecto? A ver, ya vamos a hacer un ejercicio si me has entendido todo eso. Algo rápido, algo veloz, porque tal vez no nos alcanza tiempo. Señores, algo rápido.
si yo creo alguno de esos aspectos, no lo establezco en una ley, sino en un reglamento, ¿qué principio se está vulnerando? ¿El de legalidad o el de reserva de ley? Es un ping-pong. ¿Qué principio se está vulnerando ahí? A ver. Muy bien, chicos, gracias. Gracias, Elvino, gracias, Karen. Genial, me entendieron. Ok, me quedo contento. Entonces, el principio de reserva de ley. Perfecto. Ok, Roberto, a ver, háblame un poquito de los elementos esenciales del tributo. Ok, el aspecto material es el hecho generador de la materia imponible. El aspecto personal, que ahorita vamos a hablar cuando hablemos de relación jurídica obligacional tributaria, que es el sujeto pasivo y el sujeto activo. El aspecto temporal, el momento en que se cumple el hecho generador. El aspecto espacial de la jurisdicción, por ejemplo, lo decía en la cuestión de IGB, dentro del ámbito jurisdiccional del país. Luego, el aspecto mensurable, la base imponible, la alícuota o la tasa. ¿Correcto? Esos son los aspectos esenciales del tributo. Perfecto. Ahora, sigamos avanzando. Para entrar para divertirnos un poquito más adelante. A ver, ahora vamos a hablar acerca del principio de igualdad. Vas a partir de la cuestión de que el trato igual a los iguales y el trato desigual a los desiguales, ¿correcto? Equidad, va a haber, puede ser la cuestión de la igualdad en la cuestión horizontal o en la cuestión vertical. Horizontal, igualdad de capacidad contributiva, igual tratamiento tributario. Y en vertical, desigual capacidad contributiva, desigual tratamiento tributario. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta esos conceptos. ¿Correcto? Vas a tener dos cuestiones que rescatar en el principio de igualdad tributaria. Uno, igualdad en la ley y igualdad ante la ley. Hay que manejarlo, esos conceptitos claritos. Ahorita voy a explicar en qué consiste la igualdad en la ley e igualdad ante la ley. Señores, igualdad en la ley está dirigida ¿a qué? Está dirigida a que el legislador, a fin de no establecer distinciones arbitrarias, tiene que ser todos iguales. En la ley no te puede el tratamiento de una religión distinta, toda la historia que te puedo poner, o ejemplos. Igualdad ante la ley está dirigida a que los órganos de justicia, ya sea administrativos o jurisdiccionales, a fin de cautelar la imparcialidad al momento de aplicar normas tributarias. Esa es la diferencia entre igualdad en la ley e igualdad ante la ley. Estos son, como le digo, curiosidades tributarias que pueden servir. ¿Qué más, señores? Vamos a entrar, ya vamos terminando un poco los principios tributarios. Tal vez te estás aburriendo los principios tributarios, pero es importante. Yo sé por qué te lo digo. Te lo digo como dirían. Te digo como pata. Es importante. El principio de no confiscatoriedad. Y acá vas a poder entender una cuestión, hasta te voy a explicar los antecedentes del ITAM y toda la historia y por qué es así. Ahorita hasta podemos discutir cuál es la naturaleza jurídica del ITAM, si sirve, si es un fin recaudatorio y todo listo. No lo vamos a meter ahí, al final como ejemplo te lo pongo. Ya, el principio de no confiscatoriedad. Por ejemplo, la norma te dice, la tributación no puede hacer ilusoria la garantía de la inviolabilidad de propiedad. Está vinculado más a la cuestión del derecho de propiedad. Es decir, los tributos que yo pueda crear no pueden absorber una parte sustancial de la renta o el capital grabado. Hay que tener en cuenta eso, debes tener dos cositas bien claritas. El principio de no confiscatoria está vinculado con el principio con el derecho de propiedad, y una cosa muy importante, que los tributos que yo voy a crear no pueden absorber una parte sustancial de la renta o el capital grabado, como lo quieras llamar. Un ejemplo de eso son los antecedentes del ITAM, como del ITAM tú mismo eres, impuesto temporal a los activos netos. Ok, sus papás del ITAM, ¿cuáles eran? Era el impuesto mínimo a la renta. ¿Qué pasaba con este tributo? No grababa renta, sino que grababa la fuente productora de renta, los activos netos. Ok, luego, ¿quién era los antecedentes del ITAM? El anticipo adicional del impuesto a la renta. ¿Qué hacía eso? Grababa una renta que aún no se había generado. Y por tales razones, estos tributos por el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucional por haber violado, vulnerado el principio de no confiscatoriedad. El segundo párrafo, el 74 de nuestra Constitución. Ok, sigamos.
puedes tener dos dimensiones, esas son curiosidades tributarias, dimensiones del principio de no confiscatoriedad, desde un punto de vista cuantitativo y desde otro punto de vista cualitativo. El cuantitativo, ¿a qué está referido? Cuando para pagar el contribuyente tiene que desprenderse de una parte sustancial de su renta, de su capital. Mientras el cualitativo está referido ¿a qué? A que el tributo ha sido creado en violación de otros principios de la tributación, como la legalidad, por ejemplo. Lo que va a hacer perder, lo que hace que pierda su legitimidad. ¿Correcto? Esas son dos cuestiones, curiosidades, dos dimensiones del principio de no confiscatoriedad. Ok. Y finalmente la cuestión, lo que nos comentaba nuestro amigo, yo sí soy de la idea que es un principio, el principio de respeto a los derechos fundamentales, como la intimidad personal, familiar, porque ustedes siempre lo van a citar cuando están en un procedimiento de fiscalización, ustedes siempre, a ver, reserva de ley, ok. No hay, ok, no hay. Vamos a tener el derecho a la intimidad personal, familiar, secreto bancario, reserva tributaria, inviolabilidad de domicilio, libertad de residencia, tránsito, entre otros, derecho de propiedad, todo lo demás. ¿Correcto? Ok. Algo, los principios, simplemente para mencionarle, para ya entrar a la cuestión que nos trae el día de hoy, que para mí sí es muy relevante que sepan bastante los aspectos constitucionales tributarios, porque es la base de toda la tributación, que mañana más tarde podemos hablar. La cuestión de los principios explícitos en la Constitución. Tenemos la cuestión que les mencioné, los 4 principios, y los implícitos van a ser el deber de contribuir, solidaridad, capacidad contributiva y seguridad jurídica. Ahora bien, señores, esto hasta acá son los aspectos constitucionales de la tributación. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, consulta, sugerencia? Porque luego de eso vamos a entrar a la cuestión de la clasificación tripartita del tributo, del título preliminar, la norma 16, la relación jurídica obligacional tributaria, la cuestión de responsable solidario, todo lo demás. Hasta acá, ¿tienen una duda, consulta, sugerencia, comentario? A ver, voy a entender que están ahí. Ya, si no se quedan dormidos, voy a tratar de poner más ejemplos para que no se queden dormidos. Ok, señores, vamos a entrar a la cuestión de la concepción tripartita del tributo. Vamos a hablar qué es un impuesto, qué es una contribución, qué es una tasa y cómo se dividen las tasas en arbitrios, derechos, licencias. Es súper sencillo, esto ya lo saben. Simplemente a modo de recordar. El impuesto vas a tener impuesto directo, y por excelencia un impuesto directo es el impuesto a la renta, por excelencia un impuesto indirecto es el impuesto general a las ventas. Ok, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, tú pagas tu impuesto, te hacen algo como una contraprestación directa para ti, ¿no? Si quieren construir un hospital, un colegio, si quieren. No es que ok, a ver, Luchito pagó su impuesto a la renta, entonces vamos a mejorar la vereda o la pista de su casa. No funciona así. Por eso el impuesto se define que es el tributo cuyo cumplimiento no va a generar una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Ahora, otra cosa, ¿qué es la contribución? En el caso de la contribución, el tributo, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Hay que tener en cuenta. Ahora, la diferencia entre impuesto y la tasa, ahí sí va a saltar bastante la diferencia. ¿Por qué? Porque la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado ¿a quién? Al contribuyente. Esa es la definición de eso. Ok, dentro de la tasa se puede clasificar, la tasa cómo se puede clasificar, ¿no? En arbitrios, derechos y licencias, que lo deben manejar bien. Y un dato curioso es que es tener en cuenta es que no es tasa el pago que se recibe por un servicio de quién? Contractual. Lo que hace la diferenciación a un precio público, ¿correcto? Hay que tener en cuenta esos aspectos de la concepción tripartita del tributo.
Ok, ahora vamos a pasar a las fuentes de derecho tributario. ¿Cuáles son las fuentes de derecho tributario? Primero, las disposiciones constitucionales, lo que te decía, porque era importante que te hable la cuestión, el aspecto constitucional de la tributación. Las disposiciones constitucionales. ¿Qué más? Los tratados significados a la ley, resoluciones de carácter general emitidas por la administración tributaria y la doctrina, ¿correcto? Esas son las fuentes del derecho tributario. Simplemente esta es una cuestión de recordar eso más. Ok, señores, ahora sí acá nos vamos a divertir, que acá despiertes, porque ya un ratito vamos a entrar a casos y por caso necesitar su apoyo. Señores, acá es acerca del cómputo de plazos. Señores, me notificaron la RD que es como consecuencia de la culminación del procedimiento a fiscalizar. Me notificaron el día 19 de enero de 2020. Surte efecto el día siguiente. Notificación. Ok, yo voy a computar el plazo para la cuestión de la reclamación correspondiente a la fiscalización. En consecuencia, voy a plantear mi reclamación, me voy al contencioso. A ver. El plazo de cómputo comenzó el 20 de enero de 2020. En principio, este plazo de los 20 días hábiles vencía el 15 de febrero de 2020. Ahora, el 15 de febrero de 2020 era feriado, mediodía, era laborable, mediodía era no laborable. ¿Debo presentar mi reclamación el 15 o el 16? Si yo presento el 15 y quiero ir el 15 en la tarde, pero el 15 en la tarde no hay nadie, ya, del mediodía nomás, lo debo presentar antes del mediodía, porque es el último día, o el 16 presento y pago a fianzo, o el 16 igual a SUNAT, la administración tributaria estaría obligada a recibirme mi recurso de reclamación sin que me solicite, sin que me pida que afiance o pague la deuda impugnada. Señores, ¿qué opinan? Primero, ¿me entendieron el ejemplo, cierto? Este es un casito súper sencillo de reclamación. Simplemente cómputo de plazos. Señores, está bien que más el 16, sin que me solicite que pague o afiance, o el 15 me debería presentar antes del mediodía, porque el 15 es el que vence el plazo. Ok, perfecto, perfecto. ¿Están de acuerdo con Edelvino? Dice, mira Roberto, de acuerdo a la norma 12 del título preliminar del Código Tributario, como es mediodía laborable, y la norma te dice bien claro, en aquellos casos en que el día de vencimiento sea mediodía laborable, se va a considerar inhábil. En consecuencia, el 16, la administración tributaria me debería recibir sin que me soliciten ni que pague ni afiance la deuda impugnada. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Del vino no dice eso. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Correcto, ok. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Que el 15 es porque la norma 12 del título preliminar te lo dice que si es mediodía, vencimiento es mediodía laborable, se va a considerar inhábil. Correcto, gracias Rolando del vino. Perfecto. Ya, un ejemplo para calentar motores. Ahora vamos a entrar un poco a hablar de la norma 16. No voy a hablar mucho de la norma 16, mejor te voy a poner casos y tú mismo eres. Vas a hacer un tigre acá, para no demorarnos mucho. Señores, la norma 16. En la norma 16 tenemos en cuenta de que el 6 de mayo del año pasado se ha publicado el decreto supremo del 145-2019 de Economía y Finanzas, que a través del cual se establecen los parámetros de fondo y forma de la aplicación de la norma antielusiva general. ¿Correcto? Ok, nosotros sabemos que existen normas antielusivas específicas también, que no es nuestra cuestión. Vamos a hablar de la norma 16 nomás. Ok, señores, para esto vamos a tener 3, 4 conceptos súper básicos para que lo tengas en cuenta, porque hablar en la norma 16 es muy amplio, pero vamos a tener
algunos conceptos para simplemente para aplicarlo a nuestros ejemplos. Ok, Manuel le dice, oye, Roberto, una pregunta. Cuando se trata de cómputo de plazos, para todos los casos siempre se cuenta a partir desde el día siguiente. No para todos los casos. No para todos los casos. No, Manuel, no son para todos los casos. Un ejemplo te pongo. Por ejemplo, yo le notifico al banco, ¿no? Al banco le notifico en la tarde, haga retención al... El banco dice, ok, mañana le voy a hacer la retención. ¿Para él cuánto surtió? El mismo día que lo notifique. Porque, ¿qué pasaría mañana en la retención? Pues dice, no, lo que pasa es que para mí el administrativo va a surtir al día siguiente de su notificación. Ya para mañana el contribuyente, el deudor tributario ya sacó su plata y no hay nada. ¿Y quién tiene que responder? Y para el banco, en la cuestión de la coactiva, surte el mismo día la notificación del acto administrativo. En consecuencia, la regla no es para todos. A veces nos dicen, sí, es para mentira. Te das cuenta por una cuestión lógica. Y es una de las excepciones a la cuestión de a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo. ¿Correcto, Manuel? A ver, señores, la norma 16. No, gracias a ti por la pregunta. Gracias, chicos. Señores, la norma 16, en las definiciones, en la cuestión ahí nos define todo, algunos conceptos básicos y algo que vamos a recoger. En esta norma 16 nos define qué debemos entender por economía de opción, qué debemos entender por ahorro o ventaja tributaria. Por la economía de opción vas a entender cuando tú veas la planificación tributaria, ya sea planificación, ya sea planificación con la cuestión de preventiva o de cumplimiento de obligaciones tributarias. Ahí vas a ver economía de acción, evasión, elusión y toda la historia, que no es nuestro tema, que podemos hablar en otra ocasión, sí podría ser, pero no es nuestro momento. La norma 16 te dice, hey, mira, por cierto, por economía de opción vas a entender como la acción de elegir o el resultado de elegir llevar a cabo actos que tributariamente son menos onerosos que otros posibles. Es decir, tiene la libertad de elegir qué acto es para mí, cuando yo realice la operación, qué acto no es tan oneroso a nivel fiscal. ¿Por qué? Porque la cuestión de planeamiento de tributación es la optimización de costos tributarios. Es para mí la cuestión de planificación tributaria. Optimización de costos fiscales o costos tributarios. Esa es la definición. Entonces, tú de todas las opciones que tienes, por ejemplo, una venta, una reorganización de sociedades, un anticipo de herencia, tú escoges cuál es lo que te corresponde, cuál es para ti más beneficioso. Entonces, escoge esta opción que para ti es más beneficioso, siempre que esté dentro del ámbito de la ley. Esta es economía de adopción, que es lo mismo que la definición que se maneja a nivel doctrinal. Luego, ahorro, ventaja tributaria. Te define qué es ahorro, ventaja tributaria. Y luego te pone la norma 16. Solo estoy hablando de algunos aspectos de la norma 16, porque si hablo de la norma 16 me puede hablar 3 horas, 4 horas, sí, y no habría ningún problema, pero no es la dinámica de esta sesión. Señores, hoy la norma 16 también te pone situaciones por las cuales te voy a aplicar la norma 16. Primero, por actos o situaciones o relaciones económicas en lo que no haya correspondencia entre beneficio y riesgo asociados. Tengan en cuenta eso. Si no hay correspondencia, es que a tu operación le tienes que dar sustancia. Si no tienes sustancia, no hay correspondencia entre los riesgos y los beneficios, norma 16. ¿Correcto? Ok. Otra cosa que debes tener en cuenta es otra situación, es decir, actos o situaciones o relaciones económicas que no guardan relación con el tipo de operación ordinaria que yo estoy para lograr los efectos tributarios económicos financieros que yo estoy deseando como empresa. Esto es otra situación. Luego, otra situación, la cuestión de la reorganización, reestructuración empresarial, pero tiene que tenga, por ejemplo, si mi organización de sociedad o reestructuración empresarial tiene poca paridad en sustancia económica, norma 16. Y así podemos hablar de todas las situaciones que te pone la norma 16, ¿correcto? Por ejemplo, la cuestión del empleo de figuras legales, empresariales, contractuales, esquemas no usuales, que el contribuyente que tiene la finalidad de diferimiento de ingresos o rentas. ¿Correcto? Y podemos seguir así. Y no es la finalidad. Señores, vamos a entrar a los casitos para divertirnos un rato. A ver, no sé si lo tienen los casitos.
Señores, ¿ustedes tienen sus diapositivas a la mano? Si no, otra vez lo pongo acá. A ver, otra vez lo voy a cargar. Esperen, por favor. Señores, ¿ustedes tienen sus casos tributarios? Por favor, los mandé en las diapositivas. Elena, un favor, ¿podrías compartir las PPTs? Porque mi sistema no me permite compartir las PPTs. Por favor, ¿podrías compartir? Mientras eso voy hablando de la relación jurídica obligacional, para los casitos me refiero, porque no me permite compartir las PPTs del sistema, no sé por qué. Sí, está bien. Ahorita los comparto al grupo de WhatsApp. No, compártelo puedes compartirlo en la cuestión de la transmisión, porque el sistema no me permite. Para seguirlos a los chicos. Porfa. Listo, dame un minuto. Genial, muchas gracias. Bueno, chicos, mientras que Elena va a compartir los casitos, vamos a seguir con el otro tema. Va a compartir los casitos de planeamiento tributario. Vamos a hablar ahora vamos a saltar a la cuestión, nuestro tema, que es la relación jurídica obligacional tributaria, la obligación tributaria. Entonces, acá para hacer un símil con la cuestión del derecho privado, con el derecho civil, y con la cuestión del derecho público, que es la cuestión de la materia tributaria. Por ejemplo, en derecho civil vas a tener un sujeto que es acreedor y el otro deudor. Correcto, simplemente haz un símil para que lo puedas entender. La relación jurídica civil, ¿cuál es? Sujeto activo, que es el acreedor, y ahí la obligación civil. Y el otro lado, la contrapartida, es el sujeto pasivo, que es el deudor tributario. El ámbito del derecho tributario, ¿cómo funciona? La relación jurídica tributaria. El sujeto activo, por ejemplo, el acreedor tributario es el Estado, mientras que el derecho civil puede ser es un particular. Y a la relación jurídica es la obligación tributaria. Y el sujeto pasivo es el deudor tributario. El deudor tributario puede ser contribuyente o responsable. Ahora bien, los elementos de esta relación jurídica tributaria son el sujeto, que es el sujeto activo, sujeto pasivo, el sujeto
activo el Estado y el sujeto pasivo el contribuyente o el responsable, y el objeto de esta relación jurídica es la obligación, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso. Ya estamos avanzando con la relación jurídica obligacional. Ahora, de acuerdo al artículo 1 del Código Tributario, la obligación tributaria, ¿qué te señala? Primero dice, mira, la obligación tributaria primero, es de derecho público. Y es la relación, es el vínculo que va a existir entre el acreedor y el deudor tributario. Y esto es establecido por ley. Y el deudor tributario es pues, establecido en esta situación por ley. Y que tiene como objeto el cumplimiento de la prestación tributaria. Si no cumple, ¿qué va a hacer? Exigible coactivamente, por eso el procedimiento de cobranza coactiva como autotutela. Y eso es lo que está establecido en la norma, en el artículo 1 del Código Tributario. La relación jurídica tributaria, algo que lo vas a tener bien en cuenta, te voy a hacer un resumen de esto, relación obligatoria que va a tener legal, es de derecho público, exigible coactivamente. Es un resumen que te estoy haciendo de la norma citado. Ahora, los elementos de relación, obligación, sujeto activo, ¿dónde lo vas a encontrar eso? En el Código Tributario. El sujeto pasivo, el tributario, el obligado, ¿dónde lo vas a encontrar? En el artículo 7.8 del Código Tributario. ¿Correcto? Ok. Sigamos. Ahora, ¿qué más? El objeto, la obligación tributaria, que es estación, que lo tiene el artículo 1 del Código Tributario. Ok, perfecto. Ya estamos avanzando. ¿Podrías poner la cuestión de los casos, por favor? Acá, arriba. Sube. Donde ves a la foto de Thalía, arriba, más arriba. Ahí. Casos. Ya, chicos, los casos. A la siguiente diapositiva, por favor. Acá son casos de la cuestión con los directores. Acá nos vamos a divertir un ratito. Son cuestiones, son ejemplos básicos, un ejemplo súper sencillo, no es para que se compliquen. Acá tenemos nuestra empresa, de la compañía La Estafa Perfecta Sociedad Anónima Cerrada. Tenemos sus directores que son Richard, Arturo y Jefferson, son directores de la compañía La Estafa Perfecta y realizan una operación aprovechándose de los vacíos legales. Ahora, y dejan constancia de ello en el acta del directorio del 10 de abril de 2020. Pero uno de ellos deja constancia que no está de acuerdo con dicha acción. Y la pregunta es, si los tres son responsables solidarios o uno de ellos no es responsable solidario. Y ahora, la otra pregunta es decir, ¿el aprovechamiento de los vacíos legales es una ilusión o es una economía de opción? A ver su respuesta, chicos. ¿Qué piensan? No hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Estamos en un conversatorio, aprendemos todos. A ver, acá están los comentarios. Ok, ¿qué opinan, chicos? Ok, y Rodríguez dice, Ayrton Vargas, ilusión. Para ellos el aprovechamiento de vacíos legales es ilusión. Totalmente de acuerdo, el aprovechamiento de los vacíos legales es ilusión. Muchas personas lo consideran como una economía de opción. Oh, señores, ahora, en el ejemplo que hemos puesto, ¿los tres son responsables solidarios o Arturo se libera de esa responsabilidad solidaria porque se dejó constancia de que él no estaba de acuerdo con esa operación que están realizando? ¿Qué opinan? Todos son, Omar nos dice, mira Roberto, todos son responsables solidarios. ¿Alguien piensa distinto? No, Arturo se libera de responsabilidad al dejar constancia, ok. Yurisa nos dice, no, Arturo no es responsable solidario, así que él se libera. Ok, todos, acá nos dice Almendra, todos son responsables solidarios. Ok, señores, la respuesta es que acá porque ha dejado constancia de que no está de acuerdo, por más que sea miembro del directorio de la compañía de la Estafa Perfecta Sociedad Anónima Cerrada, no está de acuerdo con esta operación aprovechándose de los vacíos legales. Entonces, al dejar constancia
de que él no está de acuerdo, se libera de la responsabilidad solidaria. En consecuencia, Arturo se libera de la responsabilidad solidaria. Por favor, Elena, la siguiente diapositiva. Acá tenemos, mira, acá ya vamos a mezclar una cuestión de una carta notarial con una fiscalización. El mismo ejemplo es, pero vamos a mezclar un poquito más. Señores, tenemos la misma compañía, pero ahora a la cuestión de los directores. Ok, anteriormente, porque había dejado constancia en el acta del directorio, se liberó de la responsabilidad solidaria. Ok, ahora, los mismos sujetos, la misma operación, el acta... Ah, no, porque la norma 16 te lo dice. La norma dice, si tú dejas constancia de que, no te dicen la norma 16, no los parámetros que establecen forma de aplicación de la norma 16 te establece. Si tú, siendo miembro del directorio, dejas constancia de que tú no estás de acuerdo con este planeamiento tributario agresivo, se te va a liberar de la responsabilidad solidaria, y esto se condice con los artículos de responsabilidad solidaria del Código Tributario, que ahorita te lo voy a mencionar. No estamos llegando a la responsabilidad solidaria, por eso se libera, porque se libera porque deja constancia, no participe de esa. Ok, ahí ahorita vas a entender mucho mejor todavía. Ahorita te pongo con este ejemplo. ¿Qué pasaría de que firmaron? Todos firmaron que estamos de acuerdo, pero en señal de unidad, ¿no? Todos estamos de acuerdo con este tipo de momento, ok. Pero, 12 de abril de 2021, una carta notarial a la compañía dando su objeción a dicho acuerdo. Pero, el 10 de febrero del 2021 se inició el procedimiento de fiscalización a la mencionada empresa respecto de, digamos, planeamiento tributario e impuesto a la renta. Se le inició una fiscalización definitiva o integral, como lo quieras llamar, respecto del referido tributo y el ejercicio de la cual se estaba haciendo el planeamiento. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te dice ahora? Mira, tú tienes dos formas de liberarte de la responsabilidad solidaria. Ok, ¿cuáles son? Uno, que dejes constancia de que no estás de acuerdo con esta planificación tributaria agresiva. Dos, que envíes la carta notarial, pero esta carta notarial de tu desacuerdo tiene que ser antes de que se inicie el procedimiento de fiscalización. Porque si es después del procedimiento de fiscalización, vas a ser igual responsable solidario, porque yo voy a tomar como hecho de que has dejado conformidad en el acta del directorio. ¿Correcto? En consecuencia, en este ejemplo, los tres son responsables solidarios porque la carta notarial es posterior al inicio del procedimiento de fiscalización. Como tú sabes, el procedimiento de fiscalización se va a iniciar mediante la notificación de la carta y el primer requerimiento general, donde tienes tu registro contable, contratos, adendas, órdenes de compra, órdenes de servicio, cotizaciones, medios de pago, entre otra documentación. Que es otra historia. Ya cuando nos toca hablar procedimiento de fiscalización hablaremos de muchos aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, acá tenemos esa era la cuestión de la aplicación. Habíamos hablado para la cuestión de los directores, miembros del directorio. Ahora la responsabilidad solidaria en la cuestión de los representantes legales. Acá tenemos nuestra compañía, las Empoderadas Sociedad Anónima Cerrada. La pregunta acá es, mira, tenemos representantes legales, tenemos a Papsi, a Helen, a Pamela y a Stephanie. ¿Correcto? La pregunta es, ok, señores, la SUNAT, es decir, la administración tributaria debe probar que las cuatro representantes legales han colaborado con el diseño o aprobación de las operaciones económicas previstas en la norma tributativa general. La carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? ¿A la administración tributaria o al contribuyente? ¿Qué opinan, señores? ¿A quién corresponde la carga de la prueba? La SUNAT debe probar que ellos participaron o colaboraron en el diseño o aprobación de una operación económica prevista en la norma tributativa general. Al contribuyente. Ok, Elena, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Acá los muchachos opinan que es el contribuyente. Ok, el numeral 13 del artículo 16 del Código Tributario establece que la SUNAT debe probar que el representante legal colaboró con el diseño o aprobación o en la ejecución de los actos o situaciones. Es decir, ¿a quién corresponde la carga de la prueba? A la SUNAT. Si yo te digo que este hecho está inmerso dentro de los supuestos
de la norma antisusiva, ¿quién está afirmando eso? Yo como administración tributaria. Y la regla, la teoría que te dice, el que afirma debe probar el hecho. Aquí, ¿quién está afirmando? La SUNAT. Siguiente, por favor. No. Allí nos dice, Roberto, mira. Roberto, mira. ¿Representante legal es igual que el beneficiario final? No. No es igual. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mira, fácil. Representante legal es decir, mira, yo tengo mi empresa. Yo digo, mira, quiero que mi representante legal sea Elena, Neila, Aarón, Alberto. Ok. Una tercera persona. Simplemente yo quiero que me actúe en representación de mi persona. Ok, de mi compañía. No, ellos van a la cara de la compañía. El beneficiario final es el que efectivamente percibe la retribución. Ok, porque podemos hablar mucho del beneficiario final y que hay una norma del beneficiario final y toda la historia, no lo vamos a entrar, sino simplemente vamos a dejar en un concepto súper sencillo. Representantes legales, yo puedo delegar a Luchito, Pedrito, quiero que me represente. Beneficiario final es el que efectivamente percibe la retribución como la rentabilidad de la compañía. ¿Correcto? Puede ser, mira, yo soy el dueño, yo soy el que efectivamente percibe la rentabilidad. Mi representante legal es un Pedrito, Juancito, a él le pago una remuneración. Correcto. Esa es la diferencia entre uno y otro. Sigue. A ver, ahora, acá es acerca de la competencia de la norma 16. Yo puedo aplicar para determinar tributos municipales, la norma 16 o solo le compete esa facultad a la SUNAT. ¿Qué opinan ustedes, señores? Esa facultad de aplicar la norma antilusiva general, que es la norma 16, ¿le puedo aplicar para la cuestión de forma extensiva a la cuestión de las municipalidades? ¿O solo le corresponde aplicar a la cuestión de a la SUNAT en relación a los tributos internos que administra? ¿Qué opinan, señores? ¿Sí puede aplicar a la municipalidad todo? O sea, la respuesta es no. Siguiente diapositiva, Elena. De acuerdo a la RTF, que es la 0226 de la sala 7, que es la de tributos municipales del año 2017, establece que esta facultad es exclusiva, que le corresponde solo a SUNAT. Dice, se encuentra contiene el primer párrafo de la norma 16 citado constituye una facultad exclusiva que ha sido conferida a la SUNAT. Por lo tanto, la municipalidad no se encuentra facultad de determinar la deuda tributaria contenida en el valor impugnado aplicando la citada norma. Acá está la RTF, la explicación es de esta, tanto hay con un comité revisor para la cuestión de la aplicación de la norma 16, simplemente es para la cuestión de los tributos internos, más no para la cuestión de los tributos municipales. Y ahorita vamos a hablar la diferencia que siempre te hacen. ¿Quién es tu acreedor tributario SUNAT? ¿Quién ha dicho que tu acreedor tributario SUNAT? Es otro de las inconsistencias que nosotros decimos en el día a día. Siguiente, por favor. Acá, este es algo facilito para que despierte. La norma 16. La SUNAT debe demostrar el negocio oculto que está alegando o corresponde al contribuyente demostrar el negocio oculto. ¿A quién corresponde demostrar el negocio oculto? Si yo te digo, mira, empresa, yo soy fiscalizado SUNAT, esto no es una compra-venta, esta es una, no sé, a ver, digo, esto no es una donación, esto es una compra-venta. ¿A quién corresponde demostrar ese hecho? ¿A la SUNAT o al contribuyente? A la SUNAT, correcto. Ok, perfecto, ya estamos, se dan cuenta. La teoría, eso quiero que entiendan. La teoría tiene que probar la carga de la prueba. Muchos dicen, no, la carga de la prueba corresponde a la contribuyente. No, tú tienes que decir, ¿quién afirma este hecho? ¿Quién está alegando este hecho? Al quien alega este hecho tiene que afirmar, tiene que acreditar la operación. Correcto. Perfecto. Esa es la parte, como le digo, son los curiosidades tributarias. Siguiente, por favor. Correcto, a las SUNAT le corresponde eso. A la administración tributaria, acá está la RTF, que es la 04214 de la sala 10 del año 2017. Vamos, siguiente, Elena, porque si no me alcanza tiempo, si no. Ya, ok, obligación tributaria. Ya habíamos hablado anteriormente que es obligación tributaria, habíamos hecho la distinción entre el derecho civil y todo lo demás, ¿de acuerdo? A ver, acá quiero que sepan algunas curiosidades tributarias, algo básico que deben tener, la relación jurídica obligacional entre acreedor tributario y el deudor tributario.
Ok, tu acreedor tributario jamás de los jamases me digas que es la SUNAT. Vas a tu acreedor tributario como gobierno central, gobierno regional y gobierno local, correcto, a través de las municipalidades. Ok, el deudor tributario lo puedes clasificar entre contribuyente y responsable, correcto. Esa es la manera correcta de cómo determinar la relación jurídica obligacional tributaria. No, lo otro es cualquier cosa menos vinculado a conceptos tributarios. Siguiente, por favor. Ok, antes de entrar al nacimiento de la obligación tributaria y exigibilidad de la obligación tributaria, ahí vamos a diferenciar entre obligación tributaria y deuda tributaria, que también se confunde mucho. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la relación jurídica obligacional tributaria, antes de entrar a esa cuestión. ¿Por qué? Tenemos la obligación tributaria, como te dije, la obligación tributaria puede ser una obligación tributaria sustancial y una obligación tributaria formal. Por eso es vital que entiendas que la obligación tributaria no solo es el cumplimiento del pago de impuestos, o sea, tienes obligaciones formales también. Por eso cuando una empresa una entidad está exonerada, te dice, no, a mí nunca me debe fiscalizar, por eso hay errores conceptuales. Señores, una obligación tributaria se puede clasificar en dos tipos, una obligación sustancial y una obligación formal. La obligación sustancial consiste en que en la prestación de dar, es decir, el pago de tributos, obligación tributaria sustancial, pago de tributos. La obligación formal puede ser la de prestación, de hacer, de no hacer y de soportar, que es una obligación tributaria formal y cumplimiento de los requisitos formales. Por ejemplo, llevado de la emisión del comprobante de pago, la cuestión del llevado de registros contables, entre otros, ¿no? Bueno, esta cuestión de la clasificación entre obligación sustancial y obligación formal no está recogida en legislación tributaria, pero ese es el concepto que nosotros lo manejamos en el día a día y en la doctrina lo pueden manejar así. A ver, señores, ¿qué más de que debemos saber? Como te dije, que debes recordar algo básico es la cuestión del sujeto activo, que es el acreedor tributario, como lo quieras llamar, sujeto activo, acreedor tributario. Debes tener en cuenta algo muy importante. Sí, algo muy importante que debe saber, que es gobierno central, gobierno regional y gobierno local, ¿correcto? Esto debe saberlo, que es básico, señores. Ahora, dentro de esto vas a tener una cuestión de saber diferenciar entre contribuyente y responsable, ¿correcto? Entre contribuyente y responsable. ¿Por qué? ¿Por qué es importante diferenciar entre contribuyente y responsable? Ya sabes tu relación jurídica obligacional tributaria, ¿correcto? Acreedor tributario, deudor tributario. Dentro de acreedor tributario, gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Ahora, de la contrapartida, el deudor tributario o el sujeto pasivo, como lo quieras llamar, es de dos tipos, contribuyente y responsable. A ver, ¿qué es contribuyente? ¿De dónde está definido el artículo 8 del Código Tributario? Responsable en el artículo 9. Señores, contribuyente, ¿qué es contribuyente? Es aquel sujeto que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria descrita en la ley. Ese es el contribuyente. Y el responsable es aquel sujeto que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con la obligación tributaria a este. Puede ser originario o puede ser derivado. Ok, ahora señores. Ahora vamos a entrar a la cuestión del contribuyente. Y cuando hablamos de contribuyente vamos a hablar de la capacidad tributaria, actitud económica para soportar carga tributaria, donde te dice el artículo 21 del Código Tributario. La pregunta es acá a los señores que me pueden escuchar. No, mira, a ver, antes de seguir avanzando, Ayrton tiene una pregunta. Mira, Roberto, una pregunta. En el caso de incremento patrimonial injustificado, ¿quién tiene la carga de la prueba? La SUNAT del contribuyente. Yo te pregunto, ¿no? Mira, es conceptual eso. Señores, yo toco la puerta.
Hola, hola Elena, mira, he visto que al comienzo del año tenías 10 soles. Me has declarado que en este año solo has generado ingresos 5 soles. En principio tendrías más o menos entre 15 soles, pero te has comprado una casa por un valor de 1,5 millones de soles. Susténtame, preséntame documentación. ¿De dónde has sacado esta plata? ¿Es tuyo? ¿Te la han donado? ¿Te la han regalado? ¿Te has ganado un premio? No sé de dónde has sacado. Ok. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? ¿A Elena o a la SUNAT? ¿A quién corresponde la carga de la prueba? ¿A Elena o a SUNAT? A Elena, correcto. Entonces, la carga de la prueba le corresponde al contribuyente. Señores, sigamos. A ver, señores, sigamos. Ahora la pregunta es algo chiquito. No, gracias a ti por preguntar. En verdad, chicos, pregunten todo lo que quieran. En verdad, que esté vinculado a la materia tributaria, porque otra cosa no me pregunten. Lo que está vinculado a la materia tributaria, con gusto. Que si está en mi alcance, yo pues, estoy presto a ayudarlos. A ver, señores, ya voy a tratar de determinar algunos conceptos para que no les falte nada y le voy a dar unas cuestiones para que puedan preguntar. Si están cansados ya me dice Roberto, ya nos cansamos y chao, no, ya quiero ir a dormir y no hay problema tampoco, ¿no? Señores, una pregunta. Un niñito tiene, o nació, sus padres murieron. Él heredó un patrimonio equivalente a 6 millones de soles entre propiedades, empresas, entre otros. Tu papá tenía acciones, tenía empresas, entre otros, tenía arrendamientos, todo lo demás. El bebito tiene 2 meses y vamos a utilizar hoy día a Elena de ejemplo. Elena gana al año 31,000 soles. Elena, digamos que es mayor de edad, en consecuencia. ¿Quién debe pagar tributo? ¿Los dos? ¿Uno solo? Para la administración tributaria. ¿Quién paga tributo? ¿Quién tiene cumplimiento de obligación sustancial? ¿El bebito que tiene 2 mesecitos o Elena? Para hacer la diferenciación entre capacidad tributaria, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Ustedes ya por civil saben capacidad de ejercicio, goce, ya han tenido cursos de personas y todo. ¿Quién debe pagar tributo a la SUNAT? ¿El niñito o Elena? Ya. Edelvino nos dice, mira Roberto, los dos, porque uno tiene propiedades y está grabado, si Elena tiene rentas. Les ayudo. A ver, ¿quién más puede opinar? Por favor. Elena. Almendra nos dice, Elena. Y acá Edelvierto nos dice, los dos. Elena, ¿quién da más, quién da menos, quién dice nadie? No, porque un niñito, ¿cómo le va a cobrar la SUNAT? Qué abusivo, como siempre la SUNAT se mete con los indefensos. No, que cobra Elena nomás porque es mayor de edad, ya, ok. Acá nos dice Gabriela los dos. ¿Quién da más, quién da menos? Alguien dirá, mira Roberto, la verdad, ni sé. Además tengo sueño. Porque ambos tienen derechos y obligaciones. Ok, Gabriela. Elena puede deducir y no pagar. A ver, Manuel, mira, no dice, mira, por si las dudas, Elena puede ser que no pague nada. Mira, a ver, me pongo a pensar, digamos, Elena obtiene rentas de, digamos, ya sea de trabajo, ¿no? Cuarta, quinta, ¿no? A ver, mira, Elena dice, oye, pero 7 UITs, hasta 7 UITs no le van, y toda la historia tiene 3, 10 UITs, a 10 UITs lo multiplico la UIT, no llega al monto. Entonces, mira, Manuel piensa así. ¿Qué opinan, chicos?
A ver. ¿Quién más? Ambos, ok. Ya, señores. Ok, estamos ahí bien, porque más o menos ya lo tienen claro. Dice, mira, ok, mira, acá Sheridan nos dice, mira, no. Nos dice, mira, Roberto, ambos, el que ser menor de edad no le quita la obligación, quizás mediante representante legal. Ok, perfecto. Y para Elena no paga impuestos porque la estructura dinámica de las rentas de trabajo, ¿correcto? Sí, esa es la respuesta. Señores, acá es vital, importante, relevante que conozcan la capacidad contributiva a la administración, al Estado. Por eso es importante que entiendan tributo. Digan, ¿para qué yo pago tributo? Para coadyuvar el gasto público. Ok, ¿qué es importante? Entonces, que ingrese platita. Y si este pata no supera un mínimo legal que establece la ley o que nació la obligación, pero hay un límite que no va a estar dentro para el cálculo del impuesto, entonces él no va a pagar, no va a coger el gasto público, que deberíamos todos sí, pero no hay un límite. ¿Por qué? Porque esta platita necesita para comer, para comprarse, no sé, para pagar su arrendamiento, todo lo demás. Ok, ¿qué es lo que te cobra? ¿Qué es lo que busca el Estado en la cuestión del excedente, el excedente de renta? ¿Correcto? Y correcto, y Ulisa nos dice, mira Roberto, para eso debes tener en cuenta el artículo 21 del Código Tributario, que la capacidad contributiva que te dice el Estado es la actitud económica para soportar carga tributaria. En este sentido, en principio tendrían la actitud económica los dos para soportar carga tributaria, pero uno de ellos va a tener la obligación sustancial de cumplir con el pago de la obligación tributaria, que es el débito de 2 meses, mientras que Elena no, porque va a tener la obligación formal de presentar su declaración jurada, pero no va a tener ninguna obligación sustancial. Correcto, esa es la respuesta. Hay que tenerlo, manejarlo de esa forma. Esa es la mecánica de la norma. ¿Correcto? Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, chicos, por sus aportes y por sus comentarios. Genial. Con eso tenemos claro lo que es vinculado a la capacidad contributiva. Y un ejemplito que te pongo, ¿no? Algo para que nosotros nos relajemos un poco, para no salir un poco de la tensión es, señores, ¿qué pasaría? Este ya los dejo picando como alguien que quiere investigar. Señores, digamos, Roberto como abogado ganaba 5.000 soles anuales. Estaba de malas. Entonces ganaba solo 5.000 soles anuales. Y entonces Roberto dice, mira, pucha, me va mal. Ganaba 10 soles anuales. Entonces no pasaba nada. Entonces Roberto decía, ¿qué hace? Mira, Roberto, vamos a dedicarnos a otro tipo de negocio. A otro tipo de negocio. Mira, Roberto, vamos a hacer ejemplo, no me vayan mañana más tarde. Ahorita dice, aló, fiscalía, mira acá, Roberto, no. Ejemplo. Y entonces Roberto le dice, mira, un amigo me dice, Roberto, te veo triste, mira, siento que has estudiado 6 años, una maestría, una especialización y todo lo demás. Me da pena que estés ganando 5.000 al año, mira, me debes tanta plata y de verdad que no sé qué decirte, no sé qué darte, estoy a punto de botarte de mi casa, un amigo. Entonces me dice, te voy a proponer un negocio. Vamos a dedicarnos al narcotráfico. Ok, dice Roberto, dice, ok, pucha, pero no es lo mío, no, yo he estudiado una cosa, como que no. No, pero la necesidad dice, ok, vamos a dedicar, negocio es negocio, ya, ok. Señores, y Roberto al año siguiente obtiene una rentabilidad de $3 millones. Y la SUNAT le dice, Roberto, ¿de dónde has sacado para comprar una casa, un carro? Si tú eres un miserable, no ganabas nada, apenas cumplías tu obligación formal y eso. Y entonces, págame de esta rentabilidad. ¿De dónde proviene? Mira, Sunay, yo me dedico al negocio blanco. Al negocio blanco, entonces, esa es mi rentabilidad. Ok, págame. La SUNAT me puede exigir el cobro del tributo que proviene de un acto ilícito. Ya eso se la dejo picando. Alguien me preguntó del incremento patrimonial no justificado. Si me puede imputar, qué debe pasar, si debo pagar, no debo pagar, como
solo deben pagar los que realizan actividades lícitas, los que realizan actividades ilícitas no deben pagar, por más que su rendimiento económico, el excedente de rentabilidad sea superior al mínimo, todo lo demás, la historia que podemos contar. Eso se los dejo picando. Ok, si alguien tiene un comentario, lo consigna acá en el chat y con gusto lo conversamos. Señores, algunas precisiones nomás para terminar la sesión, no lo quiero aburrir más tiempo, deben estar cansados también. Es en la cuestión de la clasificación de los responsables tributarios, ¿ok? Y hay algunas picaditas que les voy a dejar acerca de la imputación de la responsabilidad solidaria y unas cuestiones que sí lo deben tener en cuenta, ¿correcto? Responsable tributario. ¿Quién es responsable tributario? Como ya le he dicho, es un deudor por cuenta ajena. ¿Quién es por cuenta de quién? Del contribuyente. Es decir, aquel que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con la obligación que le atribuye a este. De acuerdo al artículo 9 del Código Tributario. Ok, los responsables tributarios se pueden dividir en ¿qué? Responsable solidario, responsable sustituto y responsable subsidiario. ¿Correcto? Ok, el responsable solidario. ¿Quién es responsable solidario? Se va a configurar cuando se va a dar cuando un tercero va a asumir la obligación tributaria al lado del contribuyente, junto al contribuyente, responsable solidario. ¿Correcto? Ahora, ¿el sustituto quién es? Aquel sujeto que se encuentra en lugar del contribuyente. Acá no es al lado del contribuyente, sino en lugar del contribuyente. Vale decir que desplaza al contribuyente, se convierte así en el único obligado de la prestación tributaria, ya sea sustancial o material, y la accesoria, que es la formal. ¿Y quién es el responsable tributario subsidiario? Es aquel deudo tributario que se va a encontrar en defecto de. ¿Te das cuenta? Juntitos, en lugar de, en defecto de. En defecto del contribuyente. Es decir, el acreedor tributario debe dirigirse primero al contribuyente y solo en el caso de fracasar la acción de cobro frente al contribuyente, el responsable subsidiario ocupa su lugar. Ok, todo esto lo vas a encontrar, la responsable solidaria lo vas a encontrar en el artículo 16, 17, 18, 19 del Código Tributario y el sustituto en el numeral 2 del artículo 18, ¿correcto? Esas son algunas picaditas que debes tener en cuenta, ¿ok? Señores, alguna cuestión de las presunciones en la cuestión del dolo, negligencia, abuso de facultades. Que, por ejemplo, no llevar contabilidad, tener la condición de no habido, emitir o otorgar más de un comprobante de pago, no estar inscrito en la administración, entre otros, ¿no? Y estas son las presunciones que te establecen. A mí lo que más me importa es en la cuestión de la responsabilidad solidaria de los representantes legales, de las personas jurídicas, ya sea la cuestión de los directores o gerentes. Por ejemplo, cuando por dolo, por negligencia grave, por abuso de facultades, dejan de pagar deudas tributarias. ¿Qué tiene que pasar? Requisito para la imputación de responsable solidaria a un administrador. Acá te voy a citar algunas RTFs, tal vez te sirvan. Ahora, pero algo importante que debes tener en cuenta, las RTFs son algo antiguitas, la 1303 del 86, pero hay uno que lo pongo en las diapositivas, creo que está al final de la diapositiva, algunas RTF responsable solidaria, y también le mandé algunas RTFs a Elena responsabilidad solidaria, que lo pueden tener ahí, tienen toda la base legal y toda la jurisprudencia y los criterios, ¿no? Para que lo pueden tener, no tiene sentido que repita eso. Algo que deben tener en cuenta es la cuestión de la atribución, de la imputación de la responsabilidad solidaria. La imputación de la responsabilidad solidaria es a través de la notificación de la resolución de determinación donde te van a atribuir responsabilidad solidaria. En esa resolución de determinación te van a hacer la precisión de la causal de la atribución de la responsabilidad solidaria y la precisión del monto de la deuda objeto de responsabilidad. Y yo puedo poner los medios impugnatorios, ya sea por calidad de responsable o por la cuestión de la obligación tributaria. ¿Correcto? Esas son las cuestiones que debes saber como un ping-pong de responsabilidad solidaria. Ahora, una cuestión última que debes tener es la cuestión del nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria.
el nacimiento de la obligación tributaria es cuando le realizas el hecho previsto en la normativa. Y exigibilidad va a ser de acuerdo cuando tú debes cumplir con esa obligación tributaria. Normalmente lo cumples al mes siguiente del nacimiento de la obligación tributaria de acuerdo al último dígito de tu RUC, ¿correcto? Ya, a ver, para no alargar mucho, esto es en total la sesión del día de hoy. De mi parte he hablado todo lo concerniente a la temática que nos ha propuesto la Comisión de Derecho Tributario. Ahora, una última, no les pienso quitar más de 5 minutos, es hablarle acerca de unos RTF de observancia obligatoria y unos informes de la SUNAT. Y con eso terminamos. Si tuvieran alguna duda, consulta, sugerencia, antes de cerrar la sesión, me lo comentan ahí en el chat y con gusto en responderles. Elena, ¿puedes irte a la cuestión de las jurisprudencias, por favor? Uno antes. Sube. Ya acá dice jurisprudencia. Ya, siguiente, por favor. Acá vamos a hablar de jurisprudencias y informes de la SUNAT, algunos últimos. Acá, esta es una RTF de observancia obligatoria que es de este año, de la sala 2, que es la 03230. Es acerca de la cuestión de, por ejemplo, de los procedimientos relacionados a la inscripción, exclusión y modificación de datos en el registro del contribuyente de la administración tributaria. No, sí, totalmente de acuerdo, Yulisa, eso hemos concluido. Eso hemos concluido en la cuestión de que es exigible, lo van a exigir para que pueda, que tiene la actitud económica, la carga, tiene capacidad para soportar la carga tributaria, tiene actitud económica para soportar la carga tributaria, tiene capacidad contributiva. Y Elena solo va a cumplir la obligación formal, la de presentar su declaración, pero no va a tener un cumplimiento de la obligación sustancial, porque no supera los límites de la norma establecido para el pago de impuesto a la renta. Sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. Señores, este RTF de observancia obligatoria. Ok, ¿cuál es el sentido? Ya, okay, este es el criterio. Ok, ¿cuál es la razón de que el Tribunal Fiscal no va a conocer este procedimiento que versa sobre relacionar la inscripción, exclusión, de modificación de los datos en registro del contribuyente? Señores, acá vamos a pensar un poquito, vamos a interpretar junto a algunas normitas y ahí va a tener la explicación. Si quieres, luego te la lees la RTF de observancia obligatoria, ¿no? Señores, a ver, de que tú estés inscrito en el registro de la administración tributaria, ¿ya te da nacimiento de la obligación tributaria? ¿Tú ya estás obligado a pago de impuestos? De que estás inscrito, ya hace que pagues impuestos. Es algo simple, señores, no nos compliquemos. Y conceptualmente, a ver, exacto, por eso, siempre y cuando genere hecho imponible, o sea, generador de la obligación tributaria. Si yo no realizo ni una operación, yo tengo 50 años y nunca he generado ni un sol de rentabilidad, yo vivo porque mi mamá me da un espacio en la casa y me da plato de comida y yo soy feliz con eso, no sé, miro fútbol todo el día y apuesto también en fútbol y no genero ni un sol de rentabilidad y toda la vida soy feliz porque para mí la forma de alcanzar la felicidad es eso. Mi tranquilidad, lo mío no es trabajar ni estudiar, nada por el estilo. Y la SUNAT me dice, oye, Roberto, mira, por si las dudas, te voy a escribir en mi sistema, te voy a regalar un RUC para que no te sientas excluido de todos nosotros. Entonces voy a decir, entonces yo puedo decir, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me inscribo? Y voy a impugnar con eso. El nacimiento de la obligación tributaria está relacionado con la determinación de la obligación tributaria, lo que me pide el 135 para yo pueda impugnar como acto reclamable, todo lo demás. No. Porque, como dice Manuel, siempre y cuando que genere de hecho imponible el nacimiento de la obligación tributaria, ahí va a tener relación. Pero si no, bien. Esa es la razón de esta RTF de observancia obligatoria. Siguiente, Elena. Ok, esto es algo muy importante que está vinculado a la cuestión para explicar algunos conceptitos. Esta es una RTF de la sala 1 de este año, que es acerca de la cuestión de la aplicación de la gradualidad.
¿Te acuerdas que, por ejemplo, el inciso B de B1, del literal B, del numeral 1 del artículo 13A, que es de reglamento de gradualidad, te establece que tienes que cancelar el tributo? Pero este criterio te establece, este requisito de la cancelación del tributo solo va a ser en la cuestión de que únicamente te voy a exigir que canceles el tributo cuando producto de la subsanación a través de la presentación de una declaración rectificatoria existe un tributo por regularizar. Ejemplo, yo declaré 10 soles, luego rectifico a 15 soles. ¿Cuánto tengo tributo omitido? 5 soles. ¿Qué pasaría que si yo rectifico a 8 soles? ¿Tengo tributo a cancelar? Si yo ya pagué los 10 soles. Y pues de acuerdo al 88 surtió efecto. Entonces no tiene sentido que me exijas la cancelación del tributo cuando no tengo deuda tributaria, cuando no exista tributo por regularizar. Ese es el sentido de ese criterio. Correcto. Siguiente, por favor. Este es en la cuestión, bueno, esta es una cuestión con la cuestión del fraccionamiento mezclado con la cuestión de la prescripción, no es tan relevante, pero lo voy a comentar. Tal vez ustedes que van a tener un módulo entero de código tributario, cuando les toque prescripción podrían hablar de este tema, que es un tema muy bonito. Señores, esta es una RTF de la sala 10 del año pasado que te dice, ¿qué pasaría? Por ejemplo, tú tienes tu fraccionamiento, ¿sí o no? Tu fraccionamiento. La aprobación de fraccionamiento, aprobado, fraccionamiento del 36, aprobado, correcto. O el fraccionamiento que quieras ponerle el nombre, entonces, Recifra, 36, ahorita que tienes un fraccionamiento de infinidad de fraccionamientos. Vamos a agarrar el ejemplo de fraccionamiento del 36. Ok, fraccionamiento del 36, resolución que apruebe el fraccionamiento. Ok, camina el fraccionamiento, pero tú eres muy listo y dices, voy a jugar con los intereses. Voy a jugar con los intereses, en ese que estás jugando con los intereses se te pasa. Y terminas adeudado 2 cotas. Entonces dice, resolución de pérdida de fraccionamiento. Pero yo como administración tributaria no he aplicado adecuadamente las normas del 104, 106, te notifico mal. La modalidad de notificaciones lo utilizo mal, te notifico mal. Como te notifico mal, nunca surte efecto. Entonces, ¿qué te dice la cuestión de la prescripción? Durante la vigencia del fraccionamiento será suspendido el plazo del cómputo prescriptorio. Entonces, si me notificaste mal, entonces nunca se levantaría este cómputo de plazo hasta que me notifiques bien. Entonces, el error de la administración me estaría perjudicando. Entonces, este criterio que dice, mira, el error de la administración no te va a perjudicar. Lo que va a pasar es decir, ok, te notificó mal. Ahora, la causal de suspensión se va a producir en la fecha cuando se va a configurar la causal de pérdida. Por ejemplo, te notificó mal, pero la causal de pérdida fue en el año 2016. Si te notifican bien, te notificaron mal en el 2016, pero te notifican bien en el 2020. Entonces, ahora, ¿cuándo se va a suspender el cómputo de plazo de suspensorio? En el 16, no el 20. Entonces, el error de la administración no te va a perjudicar. Eso te establece esta RTF de observancia obligatoria. Siguiente. Ya este es un informe algo pequeño, ¿no? Que las cuestiones de las instituciones educativas particulares no debe acogerse al régimen tributario MIPE, sino al general. Siguiente. Y esto es algo importante, a lo que estamos hablando el día de hoy de la cuestión de la inafectación, exoneración, inmunidad, porque era importante que te hable de toda la historia. Este es un informe vinculado con este tema, que es la 72 del año 2020. Que te dice, oye, por cierto, no se va a perder la inafectación que está previsto en el 19 de la Constitución, en el supuesto que las universidades, institutos superiores, los demás centros educativos realizan actividades, presten servicios distintos a su finalidad educativa. Solo te voy a afectar con el tributo por ejemplo, con los impuestos, ya sea directos o indirectos, a los bienes, actividades, servicios que no están destinados con la finalidad educativa o cultural. No te voy a quitar, pero a la cuestión te voy a afectar con impuesto a las actividades o servicios que están destinados distintos a tu finalidad. Correcto. Siguiente, por favor, ya última, creo. Y lo que les hablaba, ¿no? El contrato, la cuestión con los compañeros de estabilidad jurídica, ¿no? Que te voy a congelar en el tiempo la norma y entonces las modificatorias que vienen posteriormente, por ejemplo, una de las modificatorias del 1461, lo que decía la reducción, la suspensión de los pagos a cuenta, no le va a aplicar porque digamos que le ha congelado el convenio es con la cuestión de las normas vigentes al 2010, al 2020 no va a aplicar porque digamos por 30 años
Entonces la norma de congelado en el tiempo es en el de 2010. El 2020, las modificatorias posteriores, eso no le va a afectar ni para bien ni para mal. Siguiente, por favor. Señores, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Espero que les haya ayudado en algo. Y nada, ahí tienen las diapositivas, los materiales, Elena se los va a pasar. Y gracias por su tiempo. Espero que se haya quedado claro las cosas. Si tuvieran alguna duda, consulta. Me lo hacen saber. Igual les espero 1 o 2 minutos o para que me puedan comentar si tienen alguna duda, consulta. Si no tuvieran ninguna duda, consulta, nos quedamos acá y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos al doctor Roberto Curasi por la presentación del día de hoy. En unos instantes les estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp las diapositivas, lecturas y jurisprudencia recomendado por el mismo ponente. Además, recordarles que el día de mañana tenemos nuestra segunda sesión de 10 a 12 con el doctor Fernández. Si no hubiera alguna pregunta con el doctor, les agradezco mucho la participación y doctor, una vez más, muchas gracias por la participación del día de hoy. Muchas gracias. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos.